nuestras Biblias en Daniel 8, el capítulo 8 de Daniel. El mensaje de hoy se titula Aparición angustiante y se encuentra en Daniel 8. Y mientras ustedes buscan sus Biblias, una vez lo encuentren, pues manténganlo marcado ahí, porque mientras buscan, quiero comenzar hablando de 3 personas ilustres. Y cuando yo comience a leer este artículo aquí, ustedes se van a dar cuenta que estas son personas que me imagino que el 100% de ustedes conocen. La primera persona ilustre soy yo, ¿no? Cuando dije ilustre ya eso me descalificó. La primera persona es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison probó más de 6,000 sustancias antes de encontrar la que finalmente resultó ser útil para crear el filamento de la bombilla eléctrica. Tuvo que probar 6,000 otras sustancias antes de llegar al éxito. Y bueno, gracias a él pues no tenemos que pasar las noches con velas encendidas. Por lo cual yo, un padre de 4, doy gracias. Y sabiendo que uno de los míos salió igual de piromaníaco que yo, pues estoy agradecido. A Tomás Alva Edison se le atribuye la siguiente cita que dice: ser un genio se compone de un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. O sea, que todo el talento que usted pueda tener no es sustituto, no sustituye el trabajo duro que uno tiene que pasar. La próxima persona es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln perdió 6 elecciones y fracasó en 2 negocios antes de convertirse en uno de los presidentes más importantes de los Estados Unidos. Perdió 6 elecciones y fracasó en 2 negocios. Sin embargo, el legado que él dejó a la justicia racial todavía sigue siendo su más grande legado, ya que él fue uno de los contribuyentes principales a la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Y también tenemos por último a Helen Keller. Helen Keller se quedó sorda, muda y ciega tras una enfermedad que le dio cuando tenía un poquito más de 1 año de edad. Y a pesar de este gran obstáculo, no solo logró aprender a comunicarse con los demás, sino que fue la primera persona sordomuda en conseguir un título universitario. Estas 3 personas tuvieron que vencer muchos obstáculos para poder triunfar en sus respectivos campos. Y aunque eran personas muy diferentes, las 3 tenían una característica en común. Y era la habilidad de perseverar en medio de retos y frustraciones. Perseverar. Y yo creo que la mayoría de nosotros siempre simpatizamos con personas que tienen esa cualidad y nosotros deseamos poder ser de esa misma manera. Porque nosotros sabemos que todo en la vida que vale la pena lograr, todas las cosas en la vida que valen la pena tener, pues se consiguen a través de esfuerzo, a través de la perseverancia. Nosotros no admiramos las personas que tienen la tendencia a dejar las cosas a mitad, a comenzar los proyectos y a no terminarlos. Sin embargo, es bien fácil caer en eso. Es bien fácil caer en no tener perseverancia porque persistir ante el fracaso es difícil. Una vez usted siente el dolor del fracaso, es difícil sobreponerse a eso, respirar hondo y comenzar otra vez. Para ser perseverantes es necesario que venzamos esa tendencia. Y en esta mañana pues tenemos un pasaje bien difícil del libro de Daniel. Adivinen qué van a necesitar ustedes. Perseverancia. Pero también vamos a descubrir que dentro de este lenguaje que es tan crítico, que tiene tanto lenguaje simbólico y apocalíptico, hay un mensaje sencillo para el que se identifica como seguidor de Jesús. Y ese mensaje es: nunca te rindas. Nunca te rindas. Bueno, para los que no han estado con nosotros antes, nuestra serie actual de prédicas está cubriendo el libro de Daniel.
Ahora, el resumen que yo les voy a dar ahora no va a tratar con las historias que hemos cubierto una por una, porque ya estamos bien metidos dentro del libro. Así que voy a hablar más bien, cuando resumo ahora el libro de Daniel, de lo que Dios nos ha estado enseñando en estas últimas semanas. Lo primero que nos ha enseñado es que el fundamento de todo el libro de Daniel es el carácter y la soberanía de Dios. El hecho de que nosotros podemos confiar en todo momento, ya sea que estemos pasando circunstancias favorables o ya sea que estemos bajo amenaza de muerte, podemos confiar en todo momento que Dios ha orquestado cada detalle y que todo el cosmos está sometido a Dios en todo momento. Fácil de decir, difícil de creer cuando la estamos pasando difícil, ¿verdad? Sin embargo, en todo momento, el Salmo 24:1 nos afirma que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, que cada persona difícil, cada persona malévola, cada persona que usted siente que está obrando en contra del bien, en contra del Señor, es una persona que el Señor tiene en ese momento con un propósito y lo está usando para su propósito. Biblia. También hemos visto cómo Daniel, a través de esta confianza en que Dios es soberano sobre todo, pues él ha podido también permanecer confiado en todo momento y nunca pierde su porte. Dios le da sabiduría para poder andar en contra de la corriente e inclusive en contra de la idolatría del mundo donde se encontraba, ya sea que estuviera bajo Babilonia o estuviera bajo los persas. Por eso, Dios también le ha dado la fe para ser útil y para ser de servicio dentro de estos mundos que eran hostiles para él, un mundo hostil y traicionero. Y es en ese punto donde vamos a continuar en esta mañana. Así que vamos a orar primero. Ore por mí, una vez más. Siempre que predico, quiero que ustedes oren por mí, que le piden al Señor que me ayude a exponer la palabra bien y claramente. Señor, y eso es precisamente lo que te pido. Que tu Espíritu Santo esté sobre mí y me dé la capacidad para exponer tu palabra con claridad. Te lo ruego, Señor. Señor, también pido que tu Espíritu esté no solo sobre mí, sino sobre este grupo de personas aquí reunidos, para que les des el poder, Señor, para entender que la intención de todo lo que vemos aquí, de todas las imágenes apocalípticas, Señor, no es confundir, sino aclarar. Ayúdanos, Señor, a ver que tú eres un Dios que ama y un Dios que cuida de nosotros y un Dios que nos avisa las cosas que están por venir. Abre nuestros ojos, abre nuestros corazones una vez más. Te pedimos por amor a tu Hijo perfecto, Jesucristo. Amén. Bueno, el domingo pasado nuestro amigo Andrés Calle nos sirvió excelentemente exponiendo un pasaje bastante difícil. Y bueno, las dificultades siguen en esta semana. Los primeros 7 capítulos de Daniel tienen un estilo bien narrativo, un estilo donde te cuentan las historias de cómo Israel sale en cautiverio, de cómo el Señor ayuda a Daniel y a sus amigos a prevalecer en cada situación peligrosa en que lo pone Nabucodonosor, en que lo pone Belsasar, en que lo pone el rey Darío. No importa cuál fuera la administración, el Dios que les libraba era siempre el mismo. Nosotros vemos también a través de los últimos 7 capítulos, hay que pausar. Yo no me voy a hacer que la gente va a querer prestar atención acá cuando entre con el bebé, así que les doy el minuto para que... les estaba diciendo que los primeros 7 capítulos de Daniel son de un estilo narrativo. Y entonces vemos que Babilonia termina también cayendo ante el reino de los medos y de los persas. Y ahora, del capítulo 7 en adelante, es como si fuera otro libro. Es como si fuera otro libro diferente. ¿Cuántos libros usted sabe? ¿Cuántos libros usted conoce
que a mitad cambien de género. ¿Cuántas novelas románticas cambian a comedia a mitad? Siempre se combinan, pero no cambian de género. Ninguna película romántica cambia a terror de momento. Esto es lo que hace este libro. Este libro nos trae ese reto, nos trae esa dificultad de que de momento cambia de narrativo a apocalíptico, a profético. Así que tengan esto en mente, porque muchas personas se intimidan con este tipo de literatura. Tan pronto ven las imágenes apocalípticas, pues se asustan. Pero yo les pido que resistan esa tentación y se den cuenta de, como yo dije, la intención de todas estas imágenes no es confundir, sino aclarar. Y de que la intención de Dios es que en estos pasajes, pues Él quiere cuidar de su pueblo, dejándoles saber lo que nos espera. Así que lo primero que encontramos cuando vemos este pasaje es la visión. Voy a hacer como hice hace 2 semanas, voy a ir leyendo y explicando. Así que vamos a leer ahora en Daniel 8. Como este capítulo tiene un lenguaje apocalíptico tan fuerte, pues estoy usando una versión diferente que es un poco más sencilla para que todos podamos seguir juntos. Voy a estar leyendo hoy de la Nueva Traducción Viviente. Se llama Visión de un carnero y un chivo. Dice el verso 1, esta es la palabra de Dios: durante el 3er año del reinado de Belsasar, yo, Daniel, tuve otra visión, después de la que ya se me había aparecido. Lo primero que notamos es que esta segunda visión ocurre en el 3er año del reino de Belsasar. No sé si se acuerdan de Belsasar, el de la escritura en la pared. Ese es Belsasar. Esa visión ocurrió 8 años antes del incidente de la escritura en la pared. Así que estamos hablando de un Daniel de unos 75 años de edad más o menos. Y en la visión vemos que Daniel se le transporta a un sitio que se iba a convertir, que la historia probó, que se iba a convertir en la capital del imperio medo y persa. Dice el verso 2, en esta visión me encontraba en la fortaleza de Susa, en la provincia de Elam, de pie junto al río Ulai. Cuando levanté los ojos, vi un carnero con 2 cuernos largos de pie junto al río. Uno de los cuernos era más largo que el otro, a pesar de que le había crecido después. Tanto en la Biblia como en la literatura, los cuernos tienden a tener un significado específico. Los cuernos siempre tienden a significar fuerza, poderío. Estamos hablando de una potencia mundial. Entonces después la visión nos muestra cómo esa potencia mundial se va a comportar. Dice el verso 4, el carnero embestía todo lo que encontraba a su paso hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía hacerle frente ni ayudar a sus víctimas. El carnero hacía lo que quería y se hizo muy poderoso. No solo estamos hablando de una potencia mundial, estamos hablando de una potencia mundial que se extiende agresivamente y que oprime y que parece invencible. Invencible hasta el verso 5. Mientras yo observaba, de pronto apareció un chivo desde el occidente y atravesó el campo con tanta rapidez que ni siquiera tocó la tierra. Este chivo tenía un cuerno enorme entre los ojos. Se dirigió hacia el carnero de 2 cuernos que yo había visto parado junto al río y se abalanzó con furia sobre él. Así que una vez más llega otro reino y elimina a esta otra potencia mundial completamente. Se levanta esta potencia mundial en la región de Irán, en Persia, se va esparciendo, de momento llega a esta otra potencia mundial desde el oeste, le ataca, lo derrota completamente. El chivo atacó con violencia al carnero y le dio un golpe que le quebró ambos cuernos. El carnero quedó indefenso y el chivo lo derribó y lo pisoteó. Nadie pudo rescatar al carnero del poder del chivo. ¿Me siguen hasta ahora, verdad?
Muy bien, quédense conmigo porque esto se va a complicar un poquito más. El verso 8 dice: el chivo se hizo poderoso, pero cuando alcanzó el máximo de su poder, se quebró el enorme cuerno que tenía. En su lugar crecieron 4 cuernos prominentes que apuntaban hacia los 4 puntos cardinales. Este reino, este poder, este imperio se divide en 4 y se esparce por la región. El verso 9 dice: luego de uno de los cuernos prominentes salió un cuerno pequeño, cuyo poder creció en gran manera. O sea que de uno de estos cuernos sale uno pequeño, pero ese se hace más poderoso que todos los demás. Se extendía hacia el sur y hacia el oriente y hacia el glorioso territorio de Israel. Así que si este reino poderoso se está extendiendo hacia Israel, pues sabemos que se está metiendo con el pueblo con quien Dios tiene pacto, ¿verdad? Así que, ¿qué le sucedió? El verso 10 dice: su poder llegó hasta los cielos, el poder de este chivo, donde atacó al ejército de los cielos y arrojó a la tierra a algunos de los seres celestiales y a algunas de las estrellas y los pisoteó. Este cuerno pequeño se hizo más fuerte que todos los demás. Es diferente porque es especialmente perverso. Quiere hacer guerra en contra de Dios y en contra de su pueblo. El verso 11 dice: incluso desafió, no derrotó, desafió al comandante del ejército de los cielos, cancelando los sacrificios diarios que le ofrecían al comandante y destruyendo su templo. ¿Cómo responde el ejército a este ataque? El verso 12 nos dice: no se le permitió al ejército de los cielos responder a esta rebelión. Así que se detuvieron los sacrificios diarios y la verdad fue derrocada. El cuerno tuvo éxito en todo lo que hizo. Esto es una potencia mundial que se propaga por medio de la fuerza y decide pelear en contra de Dios y en contra de su pueblo, y Dios le permite tener éxito. Dios le concede el éxito. ¿Qué es eso? Pero no se supone que si yo soy cristiano, que a mí no me pasen cosas malas, que Dios se olvidó de nosotros. De ninguna manera. Al Todopoderoso le importa tu dolor. Aún los ángeles se interesan en nuestros asuntos. Miren el verso 13. Entonces oí a 2 seres santos que hablaban entre sí. Uno de ellos preguntó: ¿cuánto tiempo durarán los sucesos de esta visión? ¿Por cuánto tiempo la rebelión que causa profanación detendrá los sacrificios diarios? ¿Por cuánto tiempo pisotearán el templo y al ejército celestial? ¿Hasta cuándo va a durar esta persecución? El otro le contestó: pasarán 2300 noches y mañanas. Después el templo será restaurado. 2300 noches y mañanas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Yo no sé si ustedes interactúan con la literatura apocalíptica de la misma manera que yo lo hago. Encuentro los números, encuentro las imágenes y no presumo que sé las cosas. Me pregunto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Es importante que sepamos que en la literatura apocalíptica los números no están ahí así porque sí. Tienen un propósito, tienen un significado específico. Ahora, ¿cuál es el significado de esas 2300 mañanas y noches? Yo quiero que sepan algo bien importante, porque yo sé que tenemos personas que vienen de diversos orígenes doctrinales. Y necesitamos saber que cuando hablamos de doctrinas, cuando hablamos de enseñanzas, cuando hablamos de lo que la Biblia dice, hay doctrinas que son explícitas, que son claras y en las cuales nosotros tenemos que estar de acuerdo 100%. Jesucristo es Dios.
Todos tenemos que estar de acuerdo con eso. No puede, no, la palabra es clara. Pero también hay doctrinas que no son tan explícitas. Y son doctrinas donde cristianos verdaderos, hombres y mujeres de Dios, pueden diferir y pueden debatir. Y puede haber desacuerdo. Y nadie va al infierno. Y ¿saben qué? Dios decidió dejar esas doctrinas así, para que nosotros tuviéramos que trabajar a través de todo eso juntos. Y en cuanto a las doctrinas que tienen que ver con imágenes apocalípticas, hay lugar para debatir. Yo tengo que decir eso porque yo me crié en una iglesia donde si tú no estabas de acuerdo con mi escatología 100%, tú eres un falso que vas al infierno. Específicamente en la doctrina del final de los tiempos, de escatología, tenemos que tener lugar para debatir. Así es como va a ser aquí en Crosspoint Español. Así que nosotros como cristianos tenemos que aceptar ese hecho. Diferentes hombres y mujeres de Dios le dan diferentes interpretaciones a estos 2300 días. Y si ustedes quieren saber lo que eso quiere decir, pues pregúntenle a William Maracuente y él con mucho gusto se nos va a aclarar a ustedes. Pero algo en lo que creo que todos podemos estar de acuerdo es que lo que ese número nos comunica es que no importa cuánto se prolongue el sufrimiento del pueblo de Dios, eventualmente va a llegar a un fin. Pueden ser 2300 días, pueden ser 400 años como la esclavitud de los israelitas en Egipto. Eventualmente llega a su fin. Amén. Bueno, de aquí en adelante la cosa se pone más interesante. Nos dice el verso 15. Mientras yo, Daniel, procuraba entender el significado de esta visión, a Daniel no se le hizo aparente. Toda la información que yo le estoy dando a ustedes no le fue aparente a Daniel cuando recibió esta visión. Dice, alguien que se parecía a un hombre se paró frente a mí. Entonces oí una voz humana que exclamaba desde el río Ulai, Gabriel, dile a este hombre el significado de su visión. ¿Quién es Gabriel? La Biblia nos da el nombre de solo dos arcángeles, Gabriel y Miguel. Y miren lo que sucede cuando Gabriel se le aparece a Daniel. Dice, cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, me aterroricé tanto que caí rostro en tierra. Yo puedo pausar un momentito aquí. ¿Me dan permiso? Una de estas tangentes me permiten la indulgencia. Oigo a tanta gente decir que Dios les habla en voz audible o que se le aparecen ángeles y se quedan igual. Sin embargo, cuando Gabriel se le aparece a Daniel, un hombre de 75 años que ya lo había visto todo, a quien Dios lo libra del foso de los leones, que puede ver a sus tres amigos siendo librados del horno ardiente, que el Señor le libra una y otra vez más. El Señor le da el poder para interpretar sueños que nadie sabía cuáles eran esos sueños. Cuando Gabriel se le aparece a Daniel, yo no conozco a nadie que diga, bueno, comparado a mí, pues la vida devocional de Daniel es medio floja. Yo no conozco a nadie que se ponga en ese nivel. Y cuando Gabriel se le aparece a Daniel, un hombre de Dios, él se asusta tanto que cae de cara al piso diciendo, ¡no me maten! Cuando una persona dice que se le aparecen seres celestiales y se queda igual, puede que no sea un ser celestial que se le apareció, pero vamos a dejarlo ahí. El resto del verso 17 dice, Hijo de hombre, me dijo, debes comprender que los sucesos que has visto en tu visión tienen que ver con el tiempo del fin. Mientras él hablaba, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Pero Gabriel, con un toque, me despertó y me ayudó a ponerme de pie. Cuando alguien te diga que se le apareció un ángel, pues pregúntale cuánto tiempo estuvo desmayado. Perdonen la tangente, de vuelta al pasaje. El verso 19 dice, entonces dijo,
estoy aquí para explicarte lo que sucederá después en el tiempo de la ira. Lo que has visto pertenece al fin del tiempo. Cuando nosotros leemos que la visión, como dice el verso 19, es sobre el fin del tiempo, tenemos que sacar nuestros prejuicios de la lectura de la Biblia y dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Cuando nosotros leemos esto, lo primero que tenemos que entender es que ese fin del tiempo no se refiere al retorno de Cristo, sino a una serie de eventos que terminó siendo prácticamente el fin del mundo para los judíos de este tiempo. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, la misma historia confirma que esta visión se cumplió 100% cientos de años después. Gabriel procede a explicarnos la interpretación y el cumplimiento de la visión. Dice el verso 20, el carnero con los 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. 8 años después, Belsasar es derrocado ¿por quiénes? Por los medos y los persas. Si se acuerdan del incidente de la escritura en la pared, el verso 21 dice, el chivo peludo representa al rey de Grecia y el cuerno enorme que tiene entre los ojos representa al primer rey del imperio griego. Los comentaristas bíblicos están de acuerdo que aquí estamos hablando de Alejandro Magno, alguien que llegó casi 200 años después de esta visión. Alejandro Magno reinó durante 13 años y cambió básicamente completamente la estructura política y la estructura cultural de la zona. Investiguen, lean sobre Alejandro Magno. Sin embargo, él murió inesperadamente a los 32 años. O sea, reinó por 13 años y cuando murió tenía 32. Pero como él murió inesperadamente, su reino terminó dividiéndose entre, ¿adivinen cuántas partes? 4. Los 4 cuernos prominentes que reemplazaron el cuerno enorme indican que el imperio griego se dividirá en 4 reinos, pero que ninguno de ellos será tan grande como el primero. Así que de aquí salieron los reinos de Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Así que si usted va a tener un hijo, tiene aquí unas 4 sugerencias de nombre. Ptolomeo, Casandro, Lisímaco y Seleuco. Ahora, esto es historia. Esto es historia. Estamos hablando de una visión que se cumplió completamente cientos de años después. Esto confirma la confiabilidad de las Escrituras. El verso 23 dice, al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe. Hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esta visión sobre las 2300 noches y mañanas es verdadera, pero ninguna de esas cosas sucederá sino hasta dentro de mucho tiempo, de modo que mantenga esta visión en secreto. Los comentaristas bíblicos también están de acuerdo que este reino malvado que se levantó se refiere al rey Seleucido Antíoco Epífanes. Búsquenlo. Antíoco Epífanes Velarde. La sugerencia. Este Antíoco saqueó a Jerusalén, prohibió el culto a Jehová, prohibió el judaísmo, hizo ilegal toda clase de manifestación religiosa y mandó a que los judíos comieran alimentos impuros. Profanó los templos y trató de establecer el culto a los dioses griegos en los templos.
Pero el sacerdote judío Matatías y sus dos hijos llamados Macabeos eventualmente consiguieron levantar a la población en su contra y lograron expulsar a Antíoco Epífanes. Y la fiesta judía del Hanukkah conmemora ese hecho. No es Hanukkah, es Hanukkah. Hay que hacer así. Y eso es lo que celebra el Hanukkah. El tiempo que el pueblo judío pudo expulsar a Antíoco Epífanes y pudieron restablecer los cultos en el templo. En Segunda de Macabeos 9:5 es un libro que los protestantes no consideramos como inspirado, pero tiene un gran valor histórico. Este libro habla sobre la muerte de Antíoco. Poco después dice: el Señor Dios de Israel, que todo lo ve, lo castigó con un mal incurable e invisible. Apenas había dicho estas palabras, le vino un dolor de vientre que con nada se le pasaba, y un fuerte cólico le atacó los intestinos. Segunda de Macabeos 9:5, lo puede buscar. Pero vemos cómo esta visión se cumplió a través de la historia. Igual de fascinante es ver cómo esta visión afectó a Daniel. El verso 27 dice: entonces yo, Daniel, quedé abrumado y estuve enfermo durante varios días. Después me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Sin embargo, la visión me dejó angustiado y no podía entenderla. Es interesante ver que Daniel, el que una vez fue usado por Dios para interpretar estos sueños, ahora era él el que estaba abrumado y afectado a raíz de esta visión. Porque se daba cuenta que a su pueblo le restaba un largo camino para poder volver a casa. Y yo creo que todo esto nos deja a nosotros con una pregunta importante. ¿Y qué? Pastor Miguel, muchas gracias por el repaso por la clase de historia, por la clase de humanidades. Estuvo todo muy bonito. La historia antigua es bien interesante. Me gusta mucho más ahora cuando estaba en la universidad, así que lo puedo apreciar mejor ahora. Pero en verdad, ¿qué clase de impacto tiene esto sobre mí, sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos? Gracias por preguntar. Vamos a considerar el significado de este sueño. Esta visión. El significado que esta visión tiene para nosotros hoy en día. Siempre es importante que consideremos el significado original del texto. Siempre debemos considerar primero lo que significó para la persona a quien se le escribió el libro, para que nosotros no nos equivoquemos cuando nos apliquemos el texto a nosotros mismos. Así que este pasaje número 1 nos enseña a que no nos sorprendamos si nos toca vivir tiempos turbulentos. No se sorprenda. No se escandalice. ¿Nos tocará pasar a nosotros alguna tribulación? Jesús le aseguró a sus discípulos en Juan 16:33 que en el mundo tendrían muchas pruebas y tristezas. En el mundo tendrían aflicción. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La seguridad que tenemos en Cristo es la misma seguridad que hizo que Pedro, la misma persona que negó al Señor usando lenguaje sucio, después escribiera en 1 de Pedro 4:12-13: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Y si algo que tiene el sufrimiento es el beneficio de que nos desteta de la mala costumbre de confiar en nosotros mismos y nos lleva a la dependencia divina. Daniel nos recuerda que la duración del sufrimiento son 2300 días. Como dije antes, pues sí, tiene fecha de expiración este sufrimiento, pero son 2300 días, los cuales nadie se los despintó a ese pueblo. No fueron 2299, fueron 2300 días.
Y es importante que nosotros sepamos que Dios usa la adversidad en su plenitud para hacernos más como Jesucristo. Y que Dios va a permitir que experimentemos algunas pruebas de principio a fin. Él nos va a permitir que probemos la dosis entera. Y Daniel nos tiene que recordar que nuestro sufrimiento tiene fin por una razón. Porque nos vamos a desanimar. Yo no sé usted, esa es una lucha frecuente para mí. Tengo que recordarle a mi alma, tengo que recordarle a mi mente que Dios es soberano y está usando el sufrimiento para mi bien y para su gloria. Porque muchas veces las circunstancias me sobrecogen y me desaniman. Todos vamos a tener esa lucha en un momento o en otro. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para eso nosotros en Crosspoint Español tenemos, ¿quién me adivina? Grupos de comunidad. Los grupos de estudio y aplicación. Échele mano a estos grupos. Construyamos una comunidad. Sean parte de nosotros. Es importante, es crítico. Tenemos grupo de hombres el sábado, tenemos un desayuno juntos. Vamos a estar revisando el segundo capítulo del libro. Así que si tienen preguntas, viene donde mí después y respondo cualquier duda que tengan. Pero cuando nosotros podemos estar juntos como comunidad, eso nos ayuda a reflejar el Daniel del verso 27. Un Daniel que a pesar de que no entendía la visión, dijo, bueno, me levanté y cumplí con mis deberes para con el rey. Envuélvase en la obra del Señor. Sirva aquí con nosotros. Averigüe qué cosas hacen falta. Pronto vamos a tener nuestro curso de partícipes. Inmiscúyase. Hágase parte de nosotros. Vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque Cristo va a conquistar. Somos parte del equipo ganador. Judas Macabeo fue el líder de la revuelta en contra de Antíoco Epífanes. Durante esa guerra, pues, para poder rededicar el templo y restablecer los sacrificios. Durante esa guerra, la lámpara del templo solo tenía suficiente aceite para un día. Pero milagrosamente, durante esa batalla, estuvo prendida por 8 días. Y es por eso que el festival de Hanukkah se le dice el festival de las luces. En esa misma temporada nosotros celebramos la llegada de un libertador mayor. Celebramos al que dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Gracias a Judas Macabeo, los sacrificios en el templo pudieron restablecerse. Pero Jesús, el libertador mayor, hizo que los sacrificios diarios ya ni fueran necesarios. Hebreos 10, del 10 al 12 nos dice que la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Este sumo sacerdote, Jesús, hoy te llama a que confíes en Él en medio de tu sufrimiento. Y quizás te estás preguntando, ¿quién es este Dios que me pide que confíe en Él cuando me llama a sufrir? Hebreos 12, del 1 al 3, responde esa pregunta y te exhorta que si te sientes cansado, corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor,
junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores como usted y como yo. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Si la adversidad en tu vida, si el sufrimiento en tu vida resulta en que te has apartado del Señor y estás como que de brazos caídos, Primera de Pedro 4:19 nos dice: los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Este es el Dios que nos pide que confiemos en Él cuando nos llama a sufrir. Queridos hermanos, queridas hermanas, querida iglesia, nunca te rindas. Vamos.